Nunca olvidaré las risas burlonas que llenaron esa sala de juntas cuando el director de recursos humanos me señaló y dijo: «Disculpe, señorita, pero esta reunión es solo para socios. Las empleadas deben esperar afuera». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por las carcajadas mal disimuladas de quienes creía mis colegas. 22 pares de ojos me miraban con desprecio, esperando que recogiera mi portafolio y me retirara avergonzada. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo no era la empleada. Yo era la dueña de todo lo que sus ojos podían ver. Hola, familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta historia es real, es mía, y necesito que sepas que no estás sola si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propio territorio. Mi nombre es Josefina, aunque todos me llaman Fina, y tengo 31 años. Hace apenas 18 meses mi vida era completamente diferente. Trabajaba como gerente de operaciones en Grupo Empresarial Monterrey, una corporación mediana pero exitosa que manejaba inversiones inmobiliarias, desarrollo de proyectos comerciales y consultoría empresarial. Era buena en lo que hacía, excelente de hecho. Mis informes siempre eran impecables, mis proyecciones financieras nunca fallaban, y tenía ese don para ver oportunidades donde otros solo veían números en una hoja de cálculo. Pero déjame retroceder un poco más, porque para entender lo que pasó en esa sala de juntas, necesitas conocer toda la historia. Necesitas saber cómo llegué ahí, y más importante aún, necesitas saber el secreto que guardé durante más de un año mientras todos me trataban como si fuera invisible. Hace 2 años y medio, yo era una mujer feliz, recién casada con Abel, un hombre encantador que conocí en la universidad y con quien compartí 8 años de mi vida antes de dar el gran paso. Abel trabajaba en el departamento de ventas de la misma empresa, y aunque nuestros caminos profesionales eran diferentes, siempre nos apoyábamos mutuamente. O al menos, eso creía yo. La empresa donde trabajábamos había sido fundada por don Ernesto Villarreal, un empresario visionario de Monterrey que construyó su imperio desde cero. Yo admiraba profundamente a don Ernesto. Era de esos hombres de la vieja escuela que valoraban el trabajo duro, la honestidad y la lealtad. Me contrató personalmente después de ver mi tesis sobre desarrollo urbano sostenible, y desde el primer día me trató con un respeto que, lamentablemente, no todos en la empresa compartían. Don Ernesto no tenía hijos. Su esposa había fallecido años atrás, y su única familia cercana era una sobrina que vivía en España y que jamás mostró interés en los negocios. Él solía decirme, durante nuestras largas conversaciones en su oficina mientras revisábamos proyectos: «Fina, tú tienes visión. No solo ves, me echas par. Números, ves personas, ves comunidades, ves futuro. Eso es lo que hace falta en este mundo de tiburones». Yo pasaba horas en esa oficina. Don Ernesto me enseñó todo lo que sabía sobre inversiones, sobre cómo leer entre líneas en los contratos, sobre cómo identificar socios confiables y cómo protegerse de los que no lo eran. Me convirtió en su mano derecha, aunque mi título oficial nunca reflejó esa realidad. Para los demás, yo era simplemente la gerente de operaciones. Para don Ernesto, yo era su sucesora en espíritu, aunque él nunca lo dijo abiertamente. En marzo de hace 2 años, don Ernesto me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Era inusual porque él generalmente se iba temprano los viernes para jugar golf. Cuando entré, lo encontré sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con una expresión seria que no le había visto antes. «Fina, siéntate», me dijo, señalando la silla frente a él. «Necesito hablar contigo sobre algo importante y necesito que esto quede entre nosotros». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Me iba a despedir? ¿Había hecho algo mal? 1000 pensamientos cruzaron por mi mente en esos segundos de silencio. He estado pensando mucho sobre el futuro de esta empresa. Comenzó juntando sus manos sobre el escritorio. Tengo 73 años, Fina. Mi salud ya no es lo que era. El médico me ha dicho que necesito reducir el estrés, delegar más, prepararme para...
Bueno, para lo inevitable. Don Ernesto, usted está perfectamente bien. Intenté interrumpir, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. He observado esta empresa durante 30 años. He visto cómo algunos de los socios que ayudé a formar se han vuelto codiciosos, cómo han perdido de vista los valores que nos hicieron exitosos. He visto cómo tratan a los empleados, cómo manipulan los números, cómo solo les importa su próximo bono. Asentí lentamente. Yo también había visto eso. Juan Pablo Méndez, el director financiero, era conocido por inflar las cifras en las presentaciones para impresionar a inversores. Brenda Castellanos, la directora de Recursos Humanos, trataba a los empleados de niveles inferiores como si fueran desechables. Y había otros, muchos otros que habían olvidado que el éxito de una empresa se construye sobre la base de personas, no solo de números. Tú eres diferente, Fina. Continuó don Ernesto mirándome directamente a los ojos. Tú tienes integridad. Tú te preocupas por las personas. Tú entiendes que un negocio exitoso es aquel que beneficia a todos, no solo a unos pocos en la cima. Sacó una carpeta de cuero de su cajón y la deslizó hacia mí. Dentro de esta carpeta están los documentos de una operación que te he estado planeando durante los últimos 6 meses. He estado vendiendo discretamente mis acciones en otras empresas, consolidando activos, preparando todo para un movimiento estratégico. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había contratos, escrituras, documentos legales que me tomó varios minutos procesar. Cuando finalmente entendí lo que estaba viendo, levanté la vista hacia él, completamente atónita. ¿Está hablando en serio? Apenas pude susurrar. Don Ernesto sonrió. Esa sonrisa cálida y paternal que siempre me hacía sentir segura. Completamente en serio. Quiero que tú seas la nueva CEO de Grupo Empresarial Monterrey, pero no quiero simplemente nombrarte. Quiero que seas la dueña mayoritaria. El 51% de las acciones de esta empresa van a ser tuyas. Me quedé sin palabras. Literalmente no podía articular una sola frase coherente. Yo, la gerente de operaciones de 30 años que apenas llevaba 5 años en la empresa, la dueña mayoritaria de una corporación valuada en más de 200 millones de pesos. Sé lo que estás pensando, dijo don Ernesto inclinándose hacia adelante. Estás pensando que eres muy joven, que no tienes experiencia suficiente, que los demás socios nunca lo aceptarán. Pero déjame decirte algo, Fina. Tú has estado dirigiendo esta empresa en las sombras durante los últimos 3 años. Cada decisión importante que he tomado, la he consultado contigo primero. Cada proyecto exitoso que hemos lanzado ha tenido tu huella digital en él. Pero, don Ernesto, esto es demasiado. No puedo aceptar algo así. Los demás socios, me interrumpió con un tono más firme. Se han vuelto complacientes y codiciosos. Necesitan un recordatorio de que esta empresa se construyó sobre valores, no sobre egos, y tú vas a ser ese recordatorio. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada detalle del plan. Don Ernesto había pensado en todo. La transferencia de acciones se haría a través de una serie de transacciones complejas que involucraban un fideicomiso, una compañía holding que yo controlaría, y una serie de acuerdos legales que mantendrían la operación completamente confidencial hasta el momento que yo decidiera revelarla. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Pregunté en algún momento de esa larga conversación. Porque necesito ver quiénes son realmente leales a esta empresa y quiénes solo están aquí por beneficio personal. Respondió con una tristeza en sus ojos que me partió el corazón. Necesito que veas, Fina, cómo te tratan cuando creen que no tienes poder. Necesito que entiendas completamente en qué te estás metiendo antes de que asumas el control oficialmente. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado semejante responsabilidad? ¿O habrías huido asustada ante la magnitud de lo que se te estaba ofreciendo? Yo acepté. Firmé cada documento, establecí el fideicomiso y durante las siguientes semanas trabajé con los abogados de don Ernesto para asegurar que todo estuviera perfectamente legal y protegido. Para el mundo exterior, nada había cambiado.
Yo seguía siendo la gerente de operaciones. Don Ernesto seguía siendo el CEO y dueño mayoritario visible, pero en realidad yo ahora controlaba el 51% de Grupo Empresarial Monterrey. El acuerdo incluía una cláusula específica. Don Ernesto permanecería como CEO visible durante un año, tiempo durante el cual yo aprendería todos los aspectos del negocio que aún no dominaba, y él observaría cómo los demás socios interactuaban conmigo. Después de ese año, él anunciaría su retiro y yo asumiría oficialmente como CEO. La revelación de mi participación mayoritaria quedaría a mi discreción. Usa este año sabiamente, Fina, me dijo la noche que firmamos los últimos documentos. Observa, aprende y sobre todo, prepárate, porque cuando llegue el momento de revelar la verdad, habrá resistencia, habrá resentimiento, pero si has hecho bien tu trabajo, también habrá respeto. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida profesional. Durante el día yo era la gerente de operaciones eficiente y discreta que todos conocían, pero por las noches y los fines de semana me reunía con don Ernesto en su casa, donde él me enseñaba los secretos más profundos del negocio. Aprendí sobre cada socio, cada empleado clave, cada cuenta importante. Revisamos contratos que se remontaban a la fundación de la empresa. Analizamos cada inversión, cada propiedad, cada relación comercial. Don Ernesto me preparó como un maestro prepara a su aprendiz más prometedor, con paciencia infinita y atención meticulosa a cada detalle. Pero también comencé a ver cosas que antes había pasado por alto o que había elegido ignorar. Vi cómo Juan Pablo manipulaba los reportes financieros para ocultar gastos excesivos en entretenimiento de clientes, que en realidad eran cenas personales en restaurantes caros. Vi cómo Brenda despedía a empleados competentes y leales para contratar a amigos y familiares menos calificados. Vi cómo otros socios tomaban decisiones que beneficiaban sus intereses personales en lugar de los intereses de la empresa. Y lo más doloroso de todo, comencé a ver un cambio en Abel, mi esposo, el hombre que juró amarme en las buenas y en las malas. Comenzó a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde a casa, se mostraba evasivo sobre sus actividades y cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas y apresuradas. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo. Él había sido ascendido a director de ventas regional, un puesto que venía con mucha presión y responsabilidad. Pero una noche, cuando llegué temprano a casa porque una reunión se había cancelado, escuché su voz en nuestro estudio. Estaba hablando por teléfono y su tono era diferente, más suave, más íntimo. No, ella no sospecha nada, decía mientras yo me quedaba paralizada en el pasillo. Está tan obsesionada con su trabajo que ni siquiera nota cuando no estoy en casa. Sí, lo sé, amor. Yo también cuento los días. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Amor, Abel estaba hablando con otra mujer. Mi esposo, el hombre con quien llevaba casi 9 años, ¿me estaba siendo infiel? Quise entrar a confrontarlo inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás fue el entrenamiento que don Ernesto me había estado dando sobre mantener la calma en situaciones de crisis. Quizás fue puro instinto de supervivencia. En lugar de entrar, retrocedí silenciosamente. Salí de la casa y me senté en mi auto durante 20 minutos, respirando profundamente y tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente regresé a la casa, haciendo ruido al cerrar la puerta para anunciar mi llegada. Abel estaba en la sala viendo televisión, como si nada hubiera pasado. «Hola, amor». Me saludó con una sonrisa que ahora me parecía falsa. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien», respondí, forzando mi propia sonrisa. «¿Y el tuyo?» «Lo de siempre». Reuniones aburridas y más reuniones aburridas. Esa noche, acostada junto a él mientras fingía dormir, tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. Iba a hacer lo que don Ernesto me había enseñado. Observar, recopilar información y actuar solo cuando tuviera todos los hechos. Si Abel me estaba siendo infiel, yo necesitaba saberlo con certeza y necesitaba saber quién era la otra mujer. Durante las siguientes semanas,
Me convertí en una detective de mi propia vida. Comencé a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. Las llamadas telefónicas que Abel tomaba en otra habitación. Los mensajes de texto que borraba inmediatamente después de leerlos. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche. También empecé a notar algo más perturbador. Abel había comenzado a juntarse más con Juan Pablo y otros socios de la empresa. Los veía almorzar, juntos, salir a tomar copas después del trabajo. Y en esas ocasiones, Abel siempre tenía una excusa para no invitarme. Es cosa de hombres, Fina, me decía con una sonrisa condescendiente que nunca antes había usado conmigo. Hablamos de deportes, de autos, cosas que te aburrirían, pero yo sabía que estaba mintiendo. Y una tarde, cuando casualmente pasé por el restaurante donde supuestamente estaban teniendo una de esas reuniones de hombres, vi algo que confirmó mis peores sospechas. Abel estaba ahí, sí, pero no estaba solo con Juan Pablo y los otros socios. Había una mujer sentada muy cerca de él, demasiado cerca. Una mujer que yo conocía muy bien, Rebeca Domínguez, la nueva directora de marketing que había sido contratada 6 meses atrás. Rebeca era todo lo que yo no era. Alta, delgada, con ese tipo de belleza llamativa que hace que todos volteen a verla cuando entra a una habitación. Usaba ropa de diseñador. Siempre estaba perfectamente maquillada. Y tenía esa confianza arrogante de alguien que nunca ha tenido que trabajar realmente duro por nada en su vida. Desde el momento en que la conocí, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era solo envidia, aunque admito que su apariencia impecable me hacía sentir insegura a veces. Era algo más profundo, algo en la forma en que miraba a las personas, como si estuviera constantemente evaluando su utilidad para ella. Y ahora, viéndola reír con mi esposo, tocando su brazo de esa manera demasiado familiar, supe con absoluta certeza que ella era la amor con quien Abel hablaba por teléfono aquella noche. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. No entré al restaurante. No hice una escena. En lugar de eso, tomé fotografías discretas con mi teléfono desde el auto, documentando cada momento íntimo entre ellos. Los vi durante casi una hora, observando cómo Abel le susurraba cosas al oído que la hacían reír, cómo ella le limpiaba imaginarias motas de polvo de su traje, cómo sus manos se encontraban sobre la mesa de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Cuando finalmente se levantaron para irse, vi algo que me heló la sangre. Abel le dio un beso en los labios. No fue un beso casual de despedida entre colegas. Fue un beso largo, apasionado, del tipo que solo se da a alguien con quien tienes una relación íntima. Conduje a casa en piloto automático, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero con una determinación creciendo en mi pecho. Abel me había traicionado, pero yo no iba a desmoronarme. No iba a darle la satisfacción de verme rota. En lugar de eso, iba a usar esta traición como combustible para lo que vendría después. Esa noche, cuando Abel llegó a casa 3 horas después con el pretexto de que la reunión se había extendido, yo ya había tomado una decisión. No iba a confrontarlo todavía. Iba a dejar que él y Rebeca creyeran que me tenían engañada. Iba a dejar que se sintieran seguros en su traición, porque cuando finalmente llegara el momento de la verdad, la caída sería mucho más dolorosa para ellos. Los siguientes meses fueron una prueba de mi fortaleza emocional y mental. Durante el día mantenía una fachada de normalidad, sonreía en las reuniones, completaba mis proyectos con la eficiencia de siempre y seguía siendo la Fina confiable que todos conocían. Por las noches continuaba mis sesiones de entrenamiento con don Ernesto, quien me enseñaba no solo sobre negocios, sino sobre política corporativa, sobre cómo leer a las personas, sobre cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos. En casa, mantenía la apariencia de un matrimonio normal, aunque cada día era más difícil. Abel se volvía cada vez más descuidado con sus mentiras, más audaz en su infidelidad.
Llegó al punto en que ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas elaboradas. Un simple «tengo que trabajar tarde» o «voy a salir con los muchachos» era suficiente para él, y yo lo dejaba ir, cada vez documentando sus salidas, sus mentiras, construyendo un archivo de evidencias que algún día usaría, no solo contra él, sino contra todos los que me habían subestimado, porque mientras Abel me traicionaba en lo personal, yo también comencé a notar que me estaban traicionando en lo profesional. Juan Pablo comenzó a excluirme de reuniones importantes, diciendo que no eran relevantes para mi área. Brenda empezó a cuestionar cada una de mis decisiones, buscando errores donde no los había. Y Rebeca, con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas, comenzó a tomar crédito por proyectos en los que yo había trabajado. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Abel estaba activamente participando en mi exclusión. Lo escuché una vez, cuando no sabía que yo estaba cerca, diciéndole a Juan Pablo: Fina es competente en lo suyo, pero no tiene visión estratégica. Es mejor dejarla con las tareas operativas y que nosotros manejemos las decisiones importantes. Nosotros, como si él y los socios fueran un equipo, y yo fuera simplemente una empleada prescindible. Don Ernesto también notó estos cambios. En una de nuestras sesiones nocturnas, me miró con preocupación y me preguntó: ¿estás bien, Fina? Te veo diferente. Le conté todo, sobre Abel y Rebeca, sobre cómo me estaban excluyendo en el trabajo, sobre cómo sentía que mi mundo se estaba desmoronando a pesar de que técnicamente yo tenía más poder que todos ellos juntos. Don Ernesto escuchó en silencio, y cuando terminé, puso su mano sobre la mía con esa calidez paternal que tanto necesitaba en ese momento. Fina, lo que estás pasando es doloroso, lo sé, pero también es necesario. Necesitabas ver las verdaderas caras de las personas que te rodean antes de asumir el poder completo. Ahora sabes quiénes son realmente leales y quiénes solo te toleraban porque no representabas una amenaza para ellos. Pero duele, don Ernesto, admití, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran. Abel era mi todo. Lo amé durante casi 9 años. Y ahora descubro que todo era una mentira. No todo era mentira. Me corrigió suavemente. Quizás él te amó en algún momento, pero el poder y la ambición pueden cambiar a las personas. Pueden sacar lo peor de ellas. Tu esposo vio una oportunidad de ascender más rápido alineándose con los socios poderosos y eligió ese camino en lugar de permanecer leal a ti. ¿Qué hago entonces? Pregunté, sintiéndome perdida y vulnerable, de una manera que no había experimentado en años. Haces lo que te he estado enseñando, respondió con firmeza. Mantienes la calma, continúas construyendo tu caso, y cuando llegue el momento correcto, actúas con decisión y sin remordimientos. Estas personas te han mostrado quiénes son realmente. Créeles, y cuando tengas el poder de hacer cambios, hazlos sin dudar. ¿Has tenido una suegra o cuñada así? En mi caso, la traición vino de donde menos lo esperaba, pero el dolor es el mismo, sin importar quién te apuñale por la espalda. Seguí su consejo. Durante los siguientes meses me volví más observadora, más calculadora, más estratégica. Documenté cada irregularidad que veía en la empresa, cada gasto injustificado de Juan Pablo, cada contratación cuestionable de Brenda, cada proyecto que Rebeca se atribuía sin haber hecho el trabajo real. También contraté discretamente a un investigador privado para que documentara la relación de Abel y Rebeca. Las fotografías y videos que me proporcionó eran devastadores, pero necesarios. Los necesitaría cuando llegara el momento del divorcio. Y mientras tanto, seguía sonriendo. Seguía siendo la Fina eficiente y confiable. Seguía fingiendo que no veía las miradas cómplices entre Abel y Rebeca en la oficina. Seguía actuando como si no me doliera cuando mi esposo llegaba a casa oliendo al perfume de otra mujer. El año que don Ernesto había establecido como periodo de transición estaba llegando a su fin. Era noviembre, y él había anunciado que se retiraría oficialmente en enero. La empresa estaba en proceso de preparar su despedida,
y todos los socios estaban especulando sobre quién sería el próximo CEO. Juan Pablo era el favorito obvio. Él había comenzado a actuar como si el puesto ya fuera suyo, tomando decisiones unilaterales y hablando sobre su visión para el futuro de la empresa. Rebeca también se había posicionado estratégicamente, dejando claro que ella esperaba un ascenso significativo bajo el nuevo liderazgo. Y Abel, mi querido esposo traidor, había comenzado a hablar en casa sobre cómo las cosas iban a cambiar pronto y cómo finalmente íbamos a tener el reconocimiento que merecíamos. Por supuesto, cuando decía nosotros, no me incluía a mí. Se refería a él y a sus nuevos aliados. Lo que ninguno de ellos sabía era que don Ernesto y yo habíamos estado planeando meticulosamente cada detalle de la transición. Habíamos decidido que la revelación se haría durante la Junta Anual de Socios, programada para el 15 de diciembre. Sería la última junta presidida oficialmente por don Ernesto, y él había insistido en que fuera memorable. Quiero que todos estén presentes, me dijo durante una de nuestras últimas reuniones de planificación. Todos los socios, todos los directores, todos los que han participado en tu exclusión. Quiero que vean, todos al mismo tiempo, quién realmente tiene el poder aquí. 2 semanas antes de la junta, don Ernesto sufrió lo que aparentemente era un pequeño problema de salud. Nada grave, según él le dijo a todos, pero suficiente para justificar que comenzara a delegar más responsabilidades. Y sorprendentemente muchas de esas responsabilidades me las delegó a mí. Fina se encargará de preparar la presentación financiera para la junta, anunció en una reunión de directores, ignorando las expresiones de sorpresa y desaprobación en los rostros de Juan Pablo y otros. Ella tiene la visión más completa de todas nuestras operaciones. Juan Pablo no pudo contenerse. Don Ernesto, con todo respeto, creo que esa responsabilidad debería recaer en el director financiero. Fina es muy competente en operaciones, pero las finanzas son mi área de especialización. Y por eso mismo, respondió don Ernesto con una sonrisa enigmática. Confío en que Fina presentará los números con objetividad, sin los embellecimientos que a veces veo en tus reportes, Juan Pablo. El silencio que siguió fue tenso. Juan Pablo se puso rojo, pero no dijo nada más. Sabía que don Ernesto había notado sus manipulaciones, pero claramente pensaba que una vez que el viejo se retirara, podría continuar con sus prácticas sin consecuencias. Brenda también intentó objetar mi participación aumentada. Don Ernesto, ¿no cree que sería más apropiado que la presentación la hiciera alguien con un título más senior? No queremos que los socios piensen que estamos devaluando la importancia de esta junta. Los socios, dijo don Ernesto con un tono que no admitía discusión, pensarán lo que yo les diga que piensen. Y yo digo que Fina está más que calificada para esta tarea. Durante esas 2 semanas, trabajé día y noche en la presentación, pero no era solo una presentación financiera estándar, era un análisis completo de cada aspecto de la empresa, incluyendo secciones que destacaban las irregularidades que había estado documentando durante meses, gastos excesivos, contrataciones cuestionables, proyectos mal manejados. Todo estaba ahí, respaldado por documentación irrefutable. Don Ernesto revisó cada diapositiva conmigo, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Esta presentación, me dijo con orgullo, no solo va a mostrarles quién eres realmente, va a mostrarles que han estado ciegos durante todo este tiempo. La noche del 14 de diciembre, un día antes de la junta, apenas pude dormir. Abel estaba en casa, roncando pacíficamente junto a mí, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Me pregunté cómo podía dormir tan tranquilo cuando su mundo estaba a punto de explotar. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la sala a oscuras, repasando mentalmente cada detalle del plan. A las 8 de la mañana, todos los socios y directores se reunirían en la sala de juntas principal. Don Ernesto abriría la sesión con algunos comentarios sobre su retiro. Luego me pasaría la palabra para la presentación financiera. Y entonces, cuando todos estuvieran cómodos, cuando pensaran que era solo otra junta aburrida más, don Ernesto soltaría la bomba, anunciaría su retiro oficial y al mismo tiempo
revelaría que yo era la nueva CEO y la accionista mayoritaria de Grupo Empresarial Monterrey. Imaginé sus caras, la sorpresa de Juan Pablo, la indignación de Brenda, la confusión de Abel y la furia absoluta de Rebeca cuando se diera cuenta de que la empleadita que había estado menospreciando era en realidad su jefa. Pero había un elemento más en el plan, algo que don Ernesto y yo habíamos decidido añadir en el último momento. Después de la revelación de mi posición, yo haría algunos anuncios inmediatos, cambios en la estructura de liderazgo, investigaciones formales sobre irregularidades financieras y despidos, varios despidos de personas que habían demostrado ser desleales a la empresa y a mí. ¿Estás segura de que quieres hacerlo todo de una vez?, me había preguntado don Ernesto cuando discutimos esta parte del plan. Va a ser brutal. Va a haber resistencia, quizás incluso intentos legales de revertir las decisiones. Estoy segura. Le había respondido con una convicción que me sorprendió a mí misma. Estas personas me han faltado al respeto durante demasiado tiempo. Me han tratado como si fuera invisible, como si mi trabajo y mis contribuciones no importaran. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, con las primeras luces del amanecer comenzando a filtrarse por las ventanas, me pregunté si realmente estaba preparada para lo que vendría. No solo la confrontación en la junta, sino todo lo que seguiría después. El divorcio de Abel, los cambios en la empresa, la responsabilidad de ser CEO de una corporación importante. Pero entonces recordé todas las veces que me habían ignorado en las reuniones, todas las veces que mis ideas habían sido descartadas hasta que un hombre las presentaba, y entonces súbitamente eran brillantes. Todas las veces que Abel me había mentido a la cara mientras me engañaba con Rebeca, todas las veces que me habían hecho sentir pequeña, insignificante, invisible. Y supe que estaba lista, más que lista. Estaba ansiosa por ver sus caras cuando se dieran cuenta de su error. Me desperté a las 6 de la mañana del 15 de diciembre, con una claridad mental que no había sentido en meses. Me duché, me arreglé con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que proyectaba profesionalismo y autoridad. Me maquillé ligeramente, me recogí el cabello en un moño elegante y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la fina, insegura, que había descubierto la infidelidad de su esposo. Era una CEO. Era la dueña mayoritaria de una empresa importante. Era alguien que no iba a permitir que nadie más la hiciera sentir menos de lo que era. Abel se despertó cuando yo estaba terminando de arreglarme. ¿Tan temprano?, preguntó con voz somnolienta. La junta no es hasta las 8. Quiero llegar temprano para asegurarme de que todo esté perfecto. Respondí, manteniendo mi tono casual. Es una presentación importante. Él se encogió de hombros y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Ni siquiera me deseó suerte. Esa simple falta de consideración, que en otro momento me habría dolido, ahora solo me llenó de determinación. Llegué a la oficina a las 7 de la mañana. Don Ernesto ya estaba ahí, esperándome en su oficina con 2 tazas de café. ¿Lista?, me preguntó con una sonrisa que mezclaba orgullo y emoción. Más que lista, respondí, aceptando el café. Gracias, don Ernesto, por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por darme esta oportunidad. Por enseñarme todo lo que sé. No me agradezcas todavía, dijo con un guiño. Espera a ver cómo reaccionan. Podría ponerse feo. Que se ponga feo. Respondí con una sonrisa que probablemente se veía más feroz de lo que pretendía. Estoy lista para lo que venga. A las 7:30 comencé a ver llegar a los socios y directores. Juan Pablo llegó con su usual aire de superioridad, saludando a todos como si ya fuera el CEO. Brenda llegó poco después acompañada de Rebeca, las dos riendo sobre algo que probablemente era a expensas de alguien más. Abel llegó a las 7:45 y me sorprendió verlo entrar con Rebeca. Ni Mondrinsa siquiera intentaban disimular ya. Ella tenía su mano en el brazo de él y los dos se veían cómodos,
como si fueran una pareja establecida en lugar de dos adúlteros que estaban destruyendo un matrimonio. Cuando me vieron en la sala de juntas, preparando mi presentación, intercambiaron una mirada y una sonrisa. Probablemente pensaban que era gracioso que yo estuviera ahí, la pequeña empleada trabajadora, preparándose para su momento bajo los reflectores. A las 8 en punto, todos estaban sentados alrededor de la mesa de juntas. Era una mesa enorme de caoba que podía acomodar a 30 personas, y ese día estaba casi llena. 22 socios, 8 directores y algunos gerentes senior que habían sido invitados como observadores. Don Ernesto se sentó en la cabecera de la mesa, en la silla que había ocupado durante 30 años. Yo estaba de pie junto a la pantalla de proyección, con mi laptop lista y mi presentación cargada. Buenos días a todos. Comenzó don Ernesto con su voz firme y clara. Gracias por estar aquí en esta junta que, como todos saben, será mi última como CEO de Grupo Empresarial Monterrey. Hubo murmullos de pesar y algunos aplausos educados. Don Ernesto levantó una mano para silenciarlos. Antes de hablar sobre mi retiro y el futuro de la empresa, he pedido a Fina Cabrera, nuestra gerente de operaciones, que nos presente un análisis completo de nuestra situación financiera y operativa. Fina, la palabra es tuya. Me acerqué al centro de la sala, respiré profundo y comencé mi presentación. Durante los primeros 20 minutos, presenté los números estándar: ingresos, gastos, proyecciones de crecimiento. Todo muy profesional y aburrido, exactamente lo que esperaban. Pero entonces llegué a las diapositivas que había preparado especialmente, las que mostraban las irregularidades que había estado documentando. Y ahora, dije, cambiando a una diapositiva que mostraba un gráfico detallado de gastos, me gustaría llamar su atención sobre algunas discrepancias que he notado en nuestros reportes financieros. Vi cómo Juan Pablo se tensaba en su silla. Brenda dejó de revisar su teléfono y me miró con atención. Rebeca frunció el ceño, probablemente preguntándose por qué yo estaba presentando información que normalmente sería responsabilidad del director financiero. Por ejemplo, continué, señalando números específicos en el gráfico. Nuestros gastos en entretenimiento de clientes han aumentado un 300% en los últimos 18 meses. Sin embargo, cuando reviso los contratos reales cerrados durante ese periodo, no veo un aumento correspondiente en nuevos clientes o en ingresos. Juan Pablo se aclaró la garganta. Fina, creo que estás malinterpretando esos números. El entretenimiento de clientes es una inversión a largo plazo. No siempre se traduce en contratos inmediatos. Entiendo eso, respondí con calma, cambiando a la siguiente diapositiva que mostraba recibos específicos, pero me pregunto cómo exactamente una cena para 2 en un restaurante de 5 estrellas, 3 veces por semana durante 6 meses, constituye entretenimiento de clientes cuando los recibos están a nombre de Juan Pablo Méndez y Sofía Méndez. El silencio en la sala era absoluto. Todos miraron a Juan Pablo, cuyo rostro había pasado de rojo a un tono púrpura preocupante. Esos son gastos legítimos, tartamudeó. Mi esposa a menudo me acompaña a reuniones de negocios. 3 veces por semana, pregunté, arqueando una ceja. Durante 6 meses. ¿Y ninguno de esos clientes resultó en un solo contrato firmado? Don Ernesto intervino antes de que Juan Pablo pudiera responder. Creo que Fina ha dejado claro su punto. Continuemos con la presentación. Seguí adelante, exponiendo irregularidad tras irregularidad. Mostré cómo Brenda había contratado a 3 de sus sobrinos para posiciones que no necesitaban ser llenadas, pagándoles salarios inflados. Mostré cómo Rebeca había tomado crédito por proyectos que otros habían desarrollado, incluyendo varios de los míos. Mostré cada mentira, cada engaño, cada traición que había estado documentando durante meses. Para cuando terminé, la atmósfera en la sala era tensa y hostil. Varios de los socios me miraban con resentimiento, claramente molestos de que una simple gerente se atreviera a Coach Mom a exponer sus faltas. Otros parecían genuinamente sorprendidos y preocupados por lo que habían escuchado.
Abel me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Admiración? Probablemente una mezcla de todo. Gracias, Fina, dijo don Ernesto levantándose de su silla. Una presentación muy reveladora. Y ahora es momento de que haga mi anuncio oficial. Todos se volvieron hacia él, esperando escuchar que Juan Pablo sería el nuevo CEO. O quizás que se realizaría un proceso de selección. Como todos saben, comenzó don Ernesto, he dedicado 30 años de mi vida a construir esta empresa. La he visto crecer desde una pequeña operación hasta la corporación exitosa que es hoy. Y durante todo ese tiempo, he buscado al de alguien que compartiera mi visión, mis valores, alguien que entendiera que el éxito verdadero no se mide solo en números, sino en el impacto positivo que tenemos en nuestros empleados, nuestros clientes y nuestra comunidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. He encontrado a esa persona y me complace anunciar que la nueva CEO de Grupo Empresarial Monterrey será Josefina Cabrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Literalmente podías escuchar una aguja caer. Todos me miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación absoluta. Juan Pablo fue el primero en recuperar el habla. ¿Qué? Don Ernesto, esto debe ser una broma. Fina es una gerente competente, sí, pero CEO es. ¿Es qué, Juan Pablo? Preguntó don Ernesto con un tono peligrosamente suave. Demasiado para una mujer. Demasiado para alguien que no ha estado robándole a la empresa con gastos falsos. No, yo no quise decir eso. Tartamudeó Juan Pablo. Pero hay procedimientos, hay una jerarquía. Esto no puede decidirse así de la nada. No es de la nada, respondió don Ernesto. Y en cuanto a procedimientos, déjame aclarar algo que quizás no todos ustedes saben. Se volvió hacia mí y asintió. Era mi turno. Hace 18 meses. Comencé, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Don Ernesto me transfirió el 51% de las acciones de Grupo Empresarial Monterrey. Yo soy, y he sido durante más de un año, la accionista mayoritaria de esta empresa. Si el silencio anterior había sido ensordecedor, esto era apocalíptico. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos simplemente me miraban como si hubiera anunciado que era un alienígena de otro planeta. Brenda fue la primera en reaccionar. Eso es imposible. Esa transacción tendría que haber sido reportada. Los socios tenemos derecho a saber sobre cambios en la estructura de propiedad. Y fueron reportados, respondí con calma, a través de un fideicomiso y una compañía holding, exactamente como lo requiere la ley. Todos los documentos están en orden y han sido revisados por nuestros abogados corporativos. Si deseas revisarlos, estaré feliz de proporcionarte copias. Rebeca se levantó de su silla, su rostro contorsionado en una expresión de furia. Esto es ridículo. ¿Esperas que creamos que tú, una simple empleada, de alguna manera te convertiste en la dueña de esta empresa? ¿Qué hiciste, don Ernesto? ¿Te acostaste con ella para conseguir esto? El insulto quedó colgando en el aire como una nube tóxica. Varios de los socios jadearon ante la crudeza de sus palabras. Don Ernesto se puso rígido, su rostro mostrando una ira que raramente exhibía. Pero antes de que él pudiera responder, yo me adelanté. Había estado esperando este momento y no iba a dejar que nadie más peleara mis batallas. Rebeca, dije con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Voy a ignorar ese comentario repugnante porque claramente estás alterada. Pero déjame ser absolutamente clara. Yo no conseguí nada a través de medios indignos. Don Ernesto me eligió como su sucesora porque he demostrado, durante 5 años, que tengo la inteligencia, la ética de trabajo y la integridad necesarias para liderar esta empresa. Me volví para mirar a todos los presentes, uno por uno. Sé que muchos de ustedes están sorprendidos, sé que algunos están enojados, pero aquí está la verdad. Durante el último año y medio, mientras ustedes me trataban como una empleada insignificante, mientras me excluían de reuniones importantes, mientras tomaban crédito por mi trabajo, yo estaba observando.
estaba aprendiendo, estaba preparándome para este momento. Miré directamente a Juan Pablo y mientras observaba, vi cómo algunos de ustedes han estado abusando de sus posiciones, usando recursos de la empresa para beneficio personal, haciendo decisiones que dañan a la empresa a largo plazo, pero que los benefician a corto plazo. Luego miré a Brenda. Vi nepotismo descarado, contrataciones que no tenían nada que ver con mérito y todo que ver con conexiones personales. Y finalmente miré a Rebeca y luego a Abel y vi traición. No solo traición profesional, sino personal. Abel se puso pálido. Rebeca abrió la boca para hablar, pero yo levanté una mano para detenerla. No es terminado. Como nueva CEO y accionista mayoritaria, estoy haciendo varios anuncios efectivos inmediatamente. Primero, Juan Pablo Méndez, estás despedido. Tus irregularidades financieras serán investigadas formalmente y si encontramos evidencia de malversación, serás procesado legalmente. Juan Pablo se levantó de un salto. No puedes hacer esto. Tengo contratos, tengo derechos. Tienes un contrato que incluye una cláusula de terminación por causa justificada. Respondí con calma. El robo de fondos de la empresa constituye causa justificada. Seguridad te acompañará a tu oficina para recoger tus pertenencias personales. Tienes 30 minutos. Antes de que él pudiera responder, continué. Brenda Castellanos, también estás despedida. Tu nepotismo flagrante y tu mal manejo del Departamento de Recursos Humanos terminan hoy. Mismas condiciones que Juan Pablo. Brenda se puso de pie, temblando de furia. Esto es una cacería de brujas. Voy a demandarte. Voy a demandar a esta empresa. Eres bienvenida a intentarlo. Respondí. Tengo 18 meses de documentación de cada una de tus infracciones. ¿Realmente quieres que eso se haga público en un juicio? Ella abrió y cerró la boca varias veces, pero no dijo nada más. Y finalmente, dije sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, pero manteniendo mi voz firme. Rebeca Domínguez, también estás despedida. No solo por tomar crédito por trabajo que no hiciste, sino por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Rebeca me miró con odio puro. ¿Conducta inapropiada? ¿De qué diablos estás hablando? Estoy hablando, dije, sacando mi teléfono y conectándolo al proyector, de tu relación con un empleado casado. Una relación que comenzó en esta oficina, durante horas de trabajo, usando recursos de la empresa. Proyecté una de las fotografías que el investigador privado había tomado. Era de Abel y Rebeca besándose en el estacionamiento de la empresa, claramente durante el horario laboral. El jadeo colectivo en la sala fue gratificante. Pero no me detuve ahí. Mostré más fotografías, mensajes de texto que había recuperado del teléfono de Abel, recibos de hoteles cargados a tarjetas de crédito de la empresa. Esta relación, continué mientras las imágenes se sucedían en la pantalla, no solo viola nuestras políticas sobre relaciones en el lugar de trabajo, sino que también representa un claro conflicto de intereses y mal uso de recursos corporativos. Finalmente me volví hacia Abel, quien estaba sentado completamente inmóvil, con el rostro del color de la ceniza. Y en cuanto a ti, Abel, dije, sintiendo cómo las emociones que había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaban a filtrarse en mi Nosdai, mi voz. No puedo despedirte porque técnicamente no eres mi empleado directo, pero puedo hacer esto. Saqué un sobre de mi portafolio y lo deslicé por la mesa hacia él. Son papeles de divorcio. Ya están firmados por mí y notariados. Todo lo que necesitas es firmarlos. Y antes de que pienses en pelear por la división de bienes, debes saber que tengo documentación completa de tu infidelidad, incluyendo evidencia de que usaste fondos maritales para financiar tu aventura. Abel finalmente encontró su voz. Fina, nosotros podemos hablar de esto. No tiene que ser así. Tienes razón, respondí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. No tenía que ser así. Tú pudiste haber sido honesto. Pudiste haberme dicho que ya no me amabas. Pudiste haber terminado nuestro matrimonio con dignidad antes de comenzar una relación con otra persona. Pero elegiste mentir. Elegiste traicionarme.
Elegiste humillarme mientras yo confiaba en ti completamente. Me volví hacia el resto de la sala, hacia todos los rostros que me miraban con una mezcla de shock, miedo y, en algunos casos, respeto. Sé que esto es mucho para procesar, dije. Sé que algunos de ustedes están cuestionando mi capacidad para liderar después de esta demostración, pero déjenme ser clara. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque esta empresa necesita liderazgo ético. Necesita personas que pongan los intereses de la empresa por encima de sus intereses personales. Don Ernesto se puso de pie junto a mí, poniendo una mano en mi hombro en un gesto de apoyo. Josefina Cabrera es la persona más calificada que conozco para liderar esta empresa hacia el futuro, dijo con firmeza. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, la puerta está ahí. Nadie está obligado a quedarse, pero si eligen quedarse, será bajo su liderazgo, siguiendo sus reglas y con la comprensión de que los días de comportamiento poco ético han terminado. Hubo un largo silencio. Luego, uno de los socios mayores, un hombre llamado Roberto Salinas, que siempre había sido justo y respetuoso conmigo, se puso de pie. Yo apoyo esta decisión, dijo con voz clara. He trabajado con Fina durante 5 años y puedo atestiguar su competencia, su ética de trabajo y su integridad. Si don Ernesto confía en ella lo suficiente como para hacerla su sucesora, entonces yo también confío en ella. Otro socio se puso de pie y luego otro. Uno por uno, aproximadamente la mitad de los socios presentes se pusieron de pie en señal de apoyo. No todos, pero suficientes. Juan Pablo, Brenda y Rebeca salieron de la sala sin decir otra palabra, escoltados por seguridad. Abel se quedó un momento más, mirándome con una expresión que podría haber sido arrepentimiento o quizás solo shock por haber sido expuesto públicamente. Fina, comenzó, pero yo levanté una mano. No, dije simplemente. No hay nada que puedas decir que cambie lo que has hecho. Firma los papeles y envíalos a mi abogado. Los detalles de contacto están en el sobre. Él asintió lentamente, recogió el sobre y salió de la sala. Fue la última vez que lo vi en persona. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Porque en ese momento, parada frente a todos esos socios, sintiendo el peso de mi nueva responsabilidad, me pregunté lo mismo. Los días y semanas que siguieron fueron intensos. Tuve que reorganizar completamente la estructura de liderazgo de la empresa. Contraté un nuevo director financiero, alguien con credenciales impecables y una reputación de honestidad absoluta. Promoví a varios empleados talentosos que habían sido pasados por alto bajo el régimen anterior. Implementé nuevas políticas sobre ética, transparencia y responsabilidad. Hubo resistencia, por supuesto. 3 de los socios que no me habían apoyado en la junta renunciaron en las semanas siguientes vendiendo sus acciones. Yo las compré, aumentando mi participación en la empresa. Hubo amenazas de demandas, aunque ninguna prosperó porque yo tenía documentación exhaustiva de cada decisión que tomé. El divorcio de Abel fue sorprendentemente rápido. Él firmó los papeles sin pelear, probablemente porque sabía que no tenía caso. Con toda la evidencia que yo tenía de su infidelidad y su mal uso de fondos maritales, cualquier juez habría fallado en mi favor. Nos dividimos los bienes de manera equitativa, aunque yo me quedé con la casa porque la había comprado con mi dinero antes de casarnos. Lo más interesante fue lo que pasó con Rebeca. Resultó que ella había estado teniendo aventuras con varios hombres casados en la empresa, usando esas relaciones para avanzar en su carrera. Una vez que fue despedida, varias esposas comenzaron a hablar y su reputación en la industria quedó destruida. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en ventas de bienes raíces en otra ciudad, muy lejos del mundo corporativo que había tratado de conquistar. Juan Pablo enfrentó cargos criminales por malversación de fondos. La investigación reveló que había robado más de 2 millones de pesos de la empresa durante un periodo de 3 años. Fue sentenciado a 5 años de prisión, aunque salió en 3 por buen comportamiento. Brenda simplemente desapareció. Escuché rumores de que se había mudado a Guadalajara y había abierto una pequeña consultoría de recursos humanos, pero nunca verifiqué si era cierto.
Francamente, no me importaba lo suficiente como para averiguarlo. Ahora, 18 meses después de ese día memorable en la sala de juntas, puedo decir con orgullo que Grupo Empresarial Monterrey está prosperando bajo mi liderazgo. Hemos expandido nuestras operaciones a 3 nuevas ciudades. Hemos lanzado una iniciativa de desarrollo comunitario que proporciona vivienda asequible y oportunidades de empleo en áreas desatendidas. Hemos implementado políticas de trabajo flexible que han mejorado la moral de los empleados y reducido la rotación de personal en un 40%. Don Ernesto sigue siendo parte de la empresa como asesor senior, aunque oficialmente está retirado. Almorzamos juntos una vez por semana, y en esas comidas él me cuenta historias de los viejos tiempos y yo le cuento sobre los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Me sigue llamando su sucesora, aunque ahora añade, y la mejor decisión que tomé en mi vida al final. He aprendido mucho en estos 18 meses. He aprendido que el liderazgo no se trata solo de tomar decisiones difíciles, sino de tomar las decisiones correctas incluso cuando son impopulares. He aprendido que la confianza es frágil y debe ganarse todos los días. He aprendido que el poder verdadero no viene de un título o de un porcentaje de acciones, sino de la capacidad de inspirar a otros a ser mejores versiones de sí mismos. También he aprendido sobre mí misma. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. He aprendido que puedo sobrevivir a la traición y salir del otro lado no solo intacta, sino más fuerte. He aprendido que no necesito un hombre a mi lado para ser exitosa o completa. ¿He salido con alguien desde el divorcio? No realmente. He tenido algunas citas, pero nada serio. Estoy enfocada en mi carrera, en construir esta empresa, en crear un legado del que pueda estar orgullosa. Quizás algún día conoceré a alguien que valga la pena, alguien que me vea como una igual y no como una amenaza o una conquista. Pero si no sucede, estoy bien con eso también. Cuando miro hacia atrás en ese día en la sala de juntas, cuando todos me miraban como si fuera una impostora en mi propio territorio, me doy cuenta de que ese momento fue un regalo. Fue doloroso, sí, fue humillante en el momento, pero también fue necesario. Necesitaba ver quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. Necesitaba entender que el respeto no se da automáticamente, se gana. Necesitaba aprender que a veces las personas que más confiamos son las que más nos traicionan. Y más importante aún, necesitaba descubrir mi propia fuerza, mi propia capacidad de levantarme después de ser derribada. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, ¿lo haría? Honestamente, no lo sé. Quizás habría confrontado a Abel más temprano sobre su infidelidad. Quizás habría sido más asertiva en las reuniones cuando me excluían. Pero al final, todo lo que pasé me llevó a donde estoy ahora. Y estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Para todas las mujeres que están leyendo esto, que han sido subestimadas, menospreciadas o hechas sentir invisibles, quiero que sepan que su valor no está determinado por cómo otros las ven. Su valor está determinado por quiénes son ustedes, por su trabajo, por su integridad, por su capacidad de levantarse cada vez que la vida las derriba, y para todos aquellos que alguna vez han subestimado a alguien basándose en su título, su género o su apariencia, tengan cuidado, porque nunca saben quién está observando, quién está aprendiendo, quién está esperando el momento perfecto para mostrarles exactamente quiénes son realmente. Yo fui llamada la empleada en una junta de socios. Y luego me senté en la silla de CEO y les mostré que yo era mucho más que eso. Yo era la dueña, yo era el futuro, y yo era alguien que no iban a olvidar jamás. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y quiero saber tu historia. Porque todas tenemos una historia de superación, de momentos en los que nos subestimaron y demostramos que estaban equivocados. Y esas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia.
Y recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, porque tú eres poderosa, tú eres capaz y tú mereces respeto. Esta es Fina, desde Monterrey, recordándote que la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron, sino convertirte en alguien tan exitosa que ellos se arrepientan de haberte subestimado. Hasta la próxima historia, familia de Venganza Final.